Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día a todos los presentes. Gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, y comenzando las 10 en punto, vamos a partir nuestro webinar. Hoy en día queremos hablar un poco sobre la estrategia integral de ciberseguridad para lo que es infraestructura crítica y sector eléctrico en Chile. Eh, Parte de ello queríamos comenzar con hoy en día presentarnos como Advisor TIC. Somos una empresa de ciberseguridad e infraestructura crítica. Vemos todo lo que es proyecto, buenas prácticas y estándares. Parte de hoy en día de las capacidades de Advisor son esta serie de certificaciones, el cual nos permiten y nos dan total autoridad para poder hablar sobre estos temas que está bastante en auge, todo lo que es la ley marco, todo lo que es la NERC y el pupurrí y mezcla de buenas prácticas que hoy día debemos abordar para poder eh, cumplir con la parte legislativa. Bueno, nuestros partners hoy en día eh, contamos con el respaldo de Fortinet, Cisco, Nozomi, Huawei y Hirschman. Dentro del webinar vamos a tener la opción de preguntas por el chat en vivo, en directo. Tenemos dos moderadores, el cual es Enrique y Nelson, el cual nos estarán asistiendo por las preguntas en vivo durante la sesión. Y igual modo, al final de esta sesión vamos a derivar las preguntas que no fueran aclaradas durante la sesión e incluso las preguntas que pudieran tener para cerrar este webinar. Eh, Siguiendo con lo que sería el paso desde la teoría a la estrategia, eh, es importante que esta estrategia de ciberseguridad que adoptemos tenga sinergia en cuanto a la cultura de ciberseguridad, cumplimiento y resiliencia. Eh, Dentro de estos puntos importantes, uno es, como mencionaba, la cultura de ciberseguridad, cumplimiento normativo y resiliencia para lograr todo lo que es una defensa cibernética fortalecida. Siguen saltando pitos que se va conectando gente, bienvenidos todos. Bueno, ¿qué hoy día tenemos en juego? Hoy en día tenemos en juego lo que podría derivar o decantar en una detención de planta por un ciberataque o ciberincidente, el cual ya no se va a medir netamente en horas, sino que se va a medir en pérdidas en cuanto a económica, reputación, posibles daños a personas y sobre todo decisiones que no se tomaron a tiempo. En Advisor, nosotros creemos que la madurez en ciberseguridad no es la ausencia de crisis, sino que la capacidad de anticiparse a gestionar los riesgos antes que se materializan. ¿Vale? Esto que nos garantiza abordar los riesgos a tiempo, una resiliencia en cuanto a ciberseguridad, el cumplimiento normativo y, y un punto bastante importante que hoy en día una planta no se va a tener por falta de tecnología netamente, sino que principalmente se detiene por la ausencia estratégica. Un claro ejemplo tenemos, por ejemplo, el caso de GTD, el cual tuvo un impacto reputacional y a nivel claramente de, de inversión, una pérdida de 4.3 millones de dólares, el cual se pudo haber evitado si es que se hubieran tomado las decisiones a tiempo. Bueno, parte de la transformación digital y de ciberseguridad es tomar el valor crítico en cuanto a la cadena del dato, la seguridad como parte del ADN de la organización y que la arquitectura mental distribuida de esto no debe depender netamente de una sola figura, llámese CISO, llámese encargado de, sino que esta seguridad debe ser distribuida de manera en los roles claves dentro de la organización, puesto que cuando tengamos estos ciberincidentes que podemos presentar dentro de nuestra organización, la idea es no depender de un solo eslabón, sino que esta mentalidad esté distribuida en los roles clave.
Bueno, las normativas aplicables hoy en día de lo que se nos viene en cuanto a la ley marco de ciberseguridad exige algunos controles mínimos en cuanto a la gestión de riesgo, cultura organizacional, algunos estándares, por ejemplo, del lado eléctrico, que es normativo hoy en día, requiere una cultura, una resiliencia ante eventos disruptivos y el cumplimiento exigido. La ISO 27001 viene a apalancar la necesidad de la gestión del riesgo auditable y la gestión efectiva, y lo que sería ISA 62443, que nos ofrece estándares para sistemas industriales y automatización segura. Bueno, y más allá de netamente velar por un cumplimiento, es darle un valor agregado a esto también. O sea, es vital que la alta dirección comprenda el por qué requiere implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI, implementar una estrategia de ciberseguridad como habilitador del negocio. Eso es un punto bastante clave, sobre todo en la alta dirección, y verlo esto como una inversión y un habilitador del negocio, no como un problema o un proyecto que me va a consumir recursos anualmente. Es básicamente hoy en día el problema que tienen bastantes coordinados. No sé si hasta el momento Nelson o Enrique tenemos alguna pregunta en el chat. De momento no hay nada. De Puedes momento, seguir avanzando. perfecto. Perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Bueno, una pregunta clave es ¿cómo implementar un programa robusto y coordinado de ciberseguridad? Como primera instancia es establecer la necesidad, ¿vale? Es reconocer cuál es la importancia de un programa de ciberseguridad robusto. No solamente este punto no solamente busca cumplir la legislación, sino que darle un valor agregado un poco más allá. Por ejemplo, hoy en día tenemos rubros que están normados, pero tenemos un problema común que es problemas de gobernanza, por no velar por un programa íntegro y robusto. El segundo paso es la planificación de esta implementación, desarrollar una estrategia, coordinarse con la alta dirección para lograr implementar a todas las áreas de la compañía, incluidos terceros o contratistas. Como tercer paso, tenemos lo que sería integrar estándares, es decir, hacer el match y definir cuáles son los estándares que vamos a aplicar dentro de la compañía. Si lo vemos, por ejemplo, del lado eléctrico, donde hoy en día tienen una normativa, se viene la ley marco, deberían integrar ¿por qué dos estándares? Porque básicamente ISO 27001 es más de gestión y auditoría de riesgo, y ISA 62443 nos viene a entregar una receta ya probada en lo que es implementación de gobernanza en el sector industrial. Como cuarto paso sería el cumplir con los requisitos legislativos y regulatorios, lo que es cumplir con la exigencia tanto de la ley marco como la parte normativa en los sectores que aplique. 5. Implementar políticas. Esto se refiere a establecer cuáles van a ser las políticas de ciberseguridad, y estas deben estar firmadas por la alta dirección y el responsable de ciberseguridad. 6. Medir la eficiencia. Es decir, para poder mejorar esto en el tiempo y mantener, debemos medir esta eficiencia, evaluar cuál es la efectividad del programa a través de métricas, asegurarse que todos los empleados comprendan los roles y responsabilidades que se les asignan dentro de la seguridad de la información. Y como último punto es lograr una robustez, establecer un programa de ciberseguridad sólido, integral, efectivo y confiable. De momento, no sé si es porque se está conectando gente o tenemos preguntas en el chat, Nelson, Enrique. Si no, continuamos con el webinar. Se está conectando gente. Hasta el momento Ya. no hay consultas. ¿Puedes seguir? Perfecto. Ningún problema. Bueno, parte de esto también tenemos algunos kick wins iniciales, en el cual tenemos preparado más adelante dentro de estos 7 kick wins claves que identificamos. Tenemos el cruce
con NERC-SIP para los sectores eléctricos, que hoy en día todavía pueden haber algunos que estén al debe con la implementación de NERC-SIP, y tenemos el cruce también con lo que sería la ISA 62443 respecto a la implementación de estos key wins claves. Bueno, parte de ellos es definir el alcance y los roles de ciberseguridad. Esto busca determinar qué partes de la organización van a estar cubiertas por el SGSI. Como mencionábamos al principio, no solamente implementar un SGSI por cumplimiento de la ley marco, sino que ver un poco más allá y solucionar ciertos problemas de gobernanza que se pudieran dar, sobre todo en la parte industrial. ISO 27000 o el SGSI no nos da las directrices para poder abarcar algunos problemas de gobernanza que pudieran haber, sobre todo en la parte industrial o T. Como segundo punto es la política del sistema de gestión de seguridad de la información firmada por la alta dirección. Como Key Wins 3 es el inventario de activos y análisis de brechas, evaluar un estado de salud actual de seguridad de la información, obtener el inventario de activos y categorizar cuáles son los activos críticos dentro de la compañía. En este punto 3, hoy en día tenemos nuestro partner Nozomi, el cual nos ayuda a cubrir, a abarcar totalmente este punto 3, y sería un Key Wins de rápido abordaje. Lo que sería el siguiente paso o el siguiente Key Wins sería la segmentación OT/IT funcional y documentada. Como siguiente Key Wins serían los procedimientos de backup robustos, checklist de auditoría con estado de madurez, y cerrar con lo que sería con la capacitación básica y los estándares industriales que apliquemos dentro de nuestra política integral y robusta de ciberseguridad. Bueno, como primer Key Wins sería definir los roles de ciberseguridad formalmente asignados. En este caso, dentro del marco regulatorio eléctrico sería el encargado de NERC-SIP, un CISO o un responsable OT. Y esto derechamente viene a atacar el paradigma de las áreas, por ejemplo, en la parte normativa. Las áreas de mantenimiento de subestaciones hoy en día tradicionalmente no es muy difícil integrarla a una gobernanza, puesto que solamente está apalancado con el lado NERC-SIP, que suelen ser iniciativas o responsables que dependen de un área TI, en el cual hay una mirada más orientada a la parte regulatoria por cumplimiento, y generalmente la gobernanza, cuando viene desde el lado TI, llega hasta los sistemas centrales, es decir, la gobernanza o los cumplimientos NERC-SIP llegan hasta lo que es un HMI, una SCADA o la red de supervisión. ¿Y en qué decanta esto? En que los IED, los PLC o RTU, inclusive en algunos casos, pudieran quedar sin visibilidad y con un cumplimiento de auditoría y gestión con algunos vacíos respecto a lo que es NERC-SIP. Esto es una realidad hoy en día, sobre todo en el mercado eléctrico, que los problemas de gobernanza generalmente, cuando son iniciados desde la OTI, llegamos hasta solamente los sistemas centralizados y no tenemos visibilidad hacia lo que es IED, PLC, sensores, etc. Otro es los silos organizacionales y falta de gobernanza transversal. Y en este punto, lo que exige la ISA 62443, el capítulo 2.1, nos habla de cómo estructurar una gobernanza OT clara, con una matriz RACI, con roles y responsabilidades de cada una de las áreas y zonas que definamos dentro de nuestra organización. Hoy en día también es muy común que cada unidad maneje sus activos, y es muy vago el compartir planes de seguridad o acceso, o incluso lo que es actualizaciones de firmware. Y el resultado de esto es que no hay un responsable claro del cumplimiento respecto a una ciberseguridad OT integral. ¿Vale? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta?
Enrique o Nelson. Sí. Hay dos consultas en el chat, Ok, Edgar. Una es de Marcelo Vázquez, que pregunta, en ese caso, la normativa que impulsa el CEN, ya Coordinador ujú, Eléctrico Nacional, es la NERCSIP, pero la correcto, industria de las utilities va hacia la 62443. Esta última es correcto. certificable. ¿Es posible compatibilizar ambas para cumplir con la normativa? Esto asociada hacia los integradores. Sí, totalmente. O sea, si lo quieres volcar un poco hacia los integradores, claramente la ISA 62443 te da las herramientas de integrar a tus contratistas o terceros, y eso probablemente te va a derivar en generar una matriz. Si ya tienes hoy en día controles de NERC-SIP, vas a tener la necesidad de generar una matriz RACI, generar roles claves y designar responsabilidades. Y eso te va a ayudar a lo que es cumplimiento, ya sea con tus terceros o con los problemas de posibles problemas de gobernanza internos que vas a tener. Eh, Y la segunda consulta, Edgar, Ujú. Dime, ¿cuál de los quick ¿cuál es? wins que presentaste considera más crítico para iniciar el SGSI en una organización que actualmente no tiene controles de cybersecurity establecidos? Ya, perfecto. O sea, bueno, si gustan, para responder esa pregunta, voy a volver a la slide anterior, ya que es solamente una. Eh, el, en el caso de que no tengamos ningún tipo de control implementado, básicamente la recomendación va a ser, quizás este KickWins 3, pasarlo al 1. Que primero que debemos tener visibilidad de cuáles son nuestro alcance y cuáles van a ser nuestros límites, y en base a eso podemos tener una idea de los principales roles que pudiéramos necesitar. Es decir, el punto 3 o el KickWin 3 sería el 1, y el 1 y 2 pasarían a ser el 2-3. Esa sería la recomendación en el caso de que tengamos un estado inicial cero en cuanto a nivel de madurez de ciberseguridad y no contemos con ningún control actual. ¿Vale? Vale, de Si no, momento no hay más consultas, Edgar, así que puedes seguir. perfecto. Y de igual forma, si la respuesta a la pregunta no abarcó en totalidad la respuesta que quizás buscaban, podemos volver a levantar la pregunta al final y la tomamos sin ningún problema. ¿Vale? Y en parte ahí yo también quería hablar acerca de la limitación que hoy en día cuenta NERC-SIP, que es la parte normativa. Eh, si bien es cierto, hay una lavada de manos por parte del coordinador, puesto que NERC-SIP tiene unos enfoques limitados. ¿Vale? Pero la lavada de manos viene cuando en el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico menciona que no se limita a. Entonces, es decir, ok, sabemos que NetSIP tiene algunas limitaciones, pero te ponemos el texto de que el estándar no se limita a. Es decir, deja abierta la puerta para poder integrar otros estándares. Y precisamente estas brechas las podemos abarcar totalmente con lo que es ISA 62443. Bueno, me pasé una. Eh, El segundo quick win sería, obviamente, teniendo ya ciertos controles básicos, como lo que es la identificación de parte de nuestros activos, sería contar luego de la designación de roles, con una política de SGSI firmada por la alta dirección. Y acá es clave que la alta dirección comprenda y tenga un compromiso real con nuestra estrategia de ciberseguridad integral con nuestros estándares que vamos a aplicar. En este caso, en industria sería la ley marco con un SGSI y volcando todos los controles con ISA 62443, y lo que sería NERC-SIP, que es del lado eléctrico, abocando lo que es NERC-SIP e integrando controles de la ISA 62443 para poder tener una ciberseguridad integral y granular. ¿Ok? No, para la ISA 62443 finalmente vendría a abordar estos problemas de gobernanza que hoy en día tienen varios coordinados. Definir un alcance claro y alinearlos con el negocio, comunicar de forma sencilla cuáles van a ser los compromisos claves o los primeros pasos a aplicar,
y establecer una responsabilidad y auditoría y autoridad para esta implementación. Siguiendo con el tercer Quick Wins sería el inventario de activos y análisis de brecha. Lo que mencionaba anteriormente, hoy en día con nuestro partner Nosami podemos abarcar esto de forma integral, tener algo clave que por ejemplo hoy en día también te lo exige la ISA 62443, que es tener un control granular de tu SUC, que es tu sistema Under Consideration, que es el sistema básicamente que va a integrar este estándar ISA 62443, y para ello, para conocer granularmente cómo funciona tu sistema bajo consideración, es que tenemos que conocer el flujo de datos. Hoy en día nuestro partner Nosami nos puede dar una imagen y una visión clara de cuál es el flujo de datos dentro del sistema bajo consideración. Claramente tiene sus sutilezas, hay que integrarlo de manera correcta, tiene sus ¿cómo se llama? Sus requerimientos para que esta herramienta dé el feedback esperado en cuanto a lo que es flujo de datos y lo que es inventario de activos. Bajo eso también nos entrega otros beneficios como las vulnerabilidades o estado de salud de ciberseguridad que vamos a tener en nuestras instalaciones. Hasta ahí, no sé si hay nuevas consultas o seguimos con el workshop, Nelson o Enrique. De momento no. Sigue nomás, Edgar. Vale. Bueno, lo que es segmentación o TIT, aquí es bastante importante la separación de estos entornos en cuanto a la tecnología de la información y operativa, dividir la red en segmentos más pequeños o microsegmentos y definir un perímetro de seguridad electrónico, en este caso lo que es NetZip, el ZIP 005. ¿Y qué es lo que buscamos evitar en esta segmentación OT? Que muchas veces se pudiera dar, que es una práctica de cumplimiento ineficiente, es decir, cumplir con lo mínimo porque la ley lo exige sin entender el más allá o sin identificar cuál es el valor agregado que pudiera otorgarme estos cumplimientos, una falta de conciencia o concientización, un perímetro de seguridad que no cuente con el monitoreo suficiente, controles de acceso débiles, una falta de integración entre los mundos IT-OT, política de segmentación inadecuada, etc. Todo esto nos va a llevar a una arquitectura de seguridad ineficiente. Y esto es lo que siempre debemos evitar como puntos clave dentro de este Quick Wins. Bueno, como Quick Wins número 5 tenemos lo que es procedimientos de backup robustos. En este punto se busca determinar el valor y la sensibilidad de los datos para proteger, definir cuáles van a ser las prácticas de backup. En este punto es importante establecer lo que va a ser la frecuencia, retención y tipos de backup. Por ejemplo, ¿en base a qué? En base a una tolerancia al riesgo. Es decir, si el proceso crítico tiene una tolerancia al riesgo de 3 horas, por poner una ventana a tiempo, la frecuencia de este backup, de los activos que componen este sistema crítico o esta área crítica de proceso, va a tener que ser un backup cada 3 horas para lo que apliquen a estos activos. Implementar un almacenamiento seguro, blindar la seguridad y accesibilidad a estos backups, es decir, que solamente accedan quienes deban acceder realmente a estos almacenamientos, a estos backups, y documentar procedimientos, es decir, mantener la documentación detallada para todo lo que sería auditabilidad. No sé si en este punto Enrique o Nelson les gustaría tocar algún punto o comentar parte de lo que hemos hablado en la parte de backup, ¿no? O si es que hay alguna pregunta también en el chat, sino para continuar con el workshop. Sí, mira, me está llegando una consulta por interno. Ok. Respecto a qué soluciones de backup o de tipo backup tenemos para el mundo T, ¿vale? Mira, básicamente para el mundo OT como tal, hoy existen varias soluciones, pero casarse con algún nombre netamente va a depender de la estrategia de ciberseguridad que aborden y de
de las necesidades. Es decir, yo te puedo hablar de alguna herramienta que sea demasiado robusta para lo que estás buscando, por ejemplo, y esto netamente te lo va a dar la tolerancia al riesgo, más allá de casarse con algún nombre, por muy vanguardista que esté, si la herramienta no conversa con tu tolerancia al riesgo, básicamente puedes tener un Ferrari en un camino lodo, o puedes tener una carretilla en una autopista de 5 vías. Entonces, básicamente, Sí, más allá, Anex, más allá, más allá de casarte con un nombre, es validarlo con tu tolerancia al riesgo. sí, y anexo a la consulta Ujú. es o mantener la mirada a migrar la infraestructura a una nube privada. En ese sentido, nuestra sugerencia, a ver, siempre, ya que hoy en día se habla de digital twins, mantener siempre todo en el físico, en el cloud, ¿ya? Porque, o sea, están hackeando a medio mundo hoy en día, ¿ya? Los ataques son cada vez más dirigidos a lo que es la red de operación, ¿ya? Y a nivel de tráfico a nivel mundial, cerca del 80 o más por ciento del tráfico de lo que va en el internet, ya de lo que se conecta al IoT, etc, etc, ya es dato puro y duro de redes de control, ¿ya? Entonces, tener una infraestructura crítica para mantener una visión más clara de que te o sea, la gente de operación siempre viene con las malas noticias en decir, oye, cuando los ven, oye, aquí viene el portador de mala, ¿ya? Siempre mantener una visión crítica en el sentido de tener un backup digital y un backup físico, ¿ya? Es la recomendación que siempre se debe hacer, ¿ya? Si bien los tiempos de respuesta de la nube no son los mismos que el físico, es parte de el tomar esa decisión, ¿ya? Claro. Hoy en día todo se maneja en HA, todo se maneja a nivel de redundancia. La misión crítica de la operación siempre está respaldado y bien resguardado, ¿ya? Porque nuestros datos son prioritarios. No es lo mismo que un dato IT que no pasa en 30 segundos versus un dato, un conveyor o un concentrador, un chancador que tiene que ser instantáneo, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la estrategia de backup y el plan de mitigación al riesgo que uno quiere implementar. Dale, Edgar. Exacto, y como muy bien lo mencionas, Nelson, claramente las soluciones cloud y las soluciones on-premise son tiempos diferentes que se manejan en cuanto a lo que sería la descarga de este backup. Es decir, nuevamente sale lo que sería la tolerancia al riesgo, es decir, y siempre la recomendación va a ser en backups híbridos, es decir, on-premise y en cloud. ¿Por qué? Porque un backup, por ejemplo, de varios gigas podría demorar quizás horas en obtener este backup desde cloud versus, no sé, 30 minutos que podría hacer on-premise. Entonces, en, ¿por qué también dicen, ya, ok, pero tengo el respaldo on-premise? ¿Por qué lo llevaría a cloud? Porque también, si tengo un incidente en mi infraestructura, tengo que tener algún plan B, independiente que probablemente cloud me ofrezca tiempos superiores a mi tolerancia al riesgo, siempre va a ser mejor a no tener un plan B. Es decir, si tengo full on-premise, tengo un ciberincidente, voy a perder todos mis backups versus al plan B, que quizás va a salir de mi tolerancia de riesgo. Es decir, si mi tolerancia de riesgo es 2 y la descarga de cloud son 4 horas, claramente va a ser mucho mejor 4 horas a partir desde cero, a levantar un sistema completo desde cero, que pueden ser semanas, meses, y eso puede ser crítico, no solamente a nivel económico, sino que a nivel reputacional y a nivel de confianza, tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes. No sé si hay más preguntas en eso, si no, seguimos con el workshop. Dale nomás, dale nomás. Perfecto. Continuamos entonces con nuestro Kick Wins 6, que sería los checklists de auditoría y de madurez. Acá en este punto es importante establecer una línea base de ciberseguridad, evaluar la madurez por los roles o grupos, lo que hablábamos en lo que es la ISA 62443, evaluar la madurez de los roles, sobre todo los roles designados en la matriz RACI, y adoptar estos niveles de madurez con programas de concientización. ¿Vale? Y nuestro
último Quick Wins, que sería la capacitación básica en el SGSI y en los estándares industriales que vayamos a aplicar dentro de nuestra industria. ¿Cuál es la idea de esta capacitación de ciberseguridad? Es capacitar para mejorar la seguridad organizacional. Hay que adaptar el contenido a la audiencia, es decir, separarlos por grupo, por rol, comunicar cuáles son los principios fundamentales. También esto netamente se debe adaptar, va muy de la mano con adaptar el contenido, porque no buscamos que en todos los niveles tengan el mismo conocimiento, sino que cuenten con los principios fundamentales. Ese es el primer paso y la primera área que se busca abarcar. Resaltar cuáles son las políticas claramente y los procedimientos adoptados, dar énfasis en las responsabilidades individuales y definir los objetivos claros, sobre todo dentro de los roles claves dentro de la organización. Y bueno, ¿cómo hago match con estos 7 Quick Wins que acabamos de mencionar respecto, por ejemplo, a lo que es NERC-SIP? Dentro de los Quick Wins que mencionamos, podemos abarcar lo que sería el SIP 2, SIP 3, SIP 4, 5, 9 y 10. ¿Vale? Hoy en día tenemos la capacidad de acompañar a posibles clientes en su totalidad de estos SIP, pero no quise ensuciar un poco la presentación diferenciando cuáles podemos abarcar, que van a tomar más tiempo, sino que netamente lo que estamos hablando acá en el workshop. Y acá tenemos claramente identificados cómo podemos abarcar estos Quick Wins, como por ejemplo el Quick Wins 1, que habla de la política de ciberseguridad, rol y responsabilidades. Y ese sería el Quick Wins 1 que lo mencionamos. El Quick Wins 2 sería el SIP 3, que en esta parte sería establecer la obligación de documentar las políticas y la aprobación con la alta dirección. El SIP 2 nuevamente, que sería el Quick Wins 3, que es la identificación y categorización de cibersistemas CEN o críticos. Y también toca la parte de base de configuración y cambios, lo que es el SIP 10. El Quick Wins 4, que sería el SIP 5, lo que es gestión de perímetro de seguridad electrónica y los puntos de acceso. El Quick Wins 5, que serían los planes de recuperación de los sistemas críticos y los respaldos, lo que hablábamos hace unas slides atrás. El Quick Wins 6, lo que es SIP 3 y SIP 10, en cuanto a lo que es revisión de política, evaluación de vulnerabilidades y cambios. Aquí en este punto también tenemos el conocimiento y tenemos partners para poder abarcar estos 7 Quick Wins mencionados dentro del workshop. Y el último Quick Wins, que sería ya lo que es capacitación y control de acceso basado en roles. Ahora, lo que preguntaban también al inicio del workshop, ¿cómo apalanco estos mismos Quick Wins? Por ejemplo, si vengo del rubro eléctrico, ¿cómo lo apalanco con la ISA 62443 para poder solucionar algunos problemas de gobernanza interno que pudiera tener, sobre todo en las áreas de control y protección o de mantenimiento, que son las áreas críticas hoy en día que hay problemas de gobernanza? Por ejemplo, lo que sería la ISA 62443, el Quick Wins 1 sería lo que es la cláusula 4.1 a la 4.4, que habla sobre la definición de alcance, gobierno y roles. ¿Vale? También la 1.1, que es la definición de conceptos y zonas y conductos. El Quick Wins 2, que sería lo que es la política de ciberseguridad. Y el 2.4, que requiere que los integradores y proveedores también cuenten con políticas aprobadas. El Quick Wins 3, en el caso de la ISA 62443, lo que sería la evaluación de riesgo y zonificación, es decir, aquí le pega directo a lo que son llevar la arquitectura de planta al modelo que propone la ISA 62443, lo que son zonas, conductos y security levels. El Quick Wins 4, todo lo que es la parte de diseño, zona y conducto, y lo que sería el control de comunicaciones o flujo de datos que mencionábamos también al principio. El Quick Wins 5, que serían los mecanismos de respaldo y recuperación, y los mismos planes de recuperación ante algún tipo de desastre, o conocidos como DRP. El Quick Wins 6, que sería la cláusula de auditoría y mejora continua, lo que sería la 2.1 de la ISA 62443. Y lo que sería el cumplimiento y estado de madurez, lo que sería la ISA 62443, capítulo 4.2. Y el último Quick Wins, que sería lo que es la cláusula de capacitación y concientización y los requisitos de formación para proveedores.
que es una de las preguntas que tuvimos hace unos minutos atrás. Bueno, hasta ahí. No sé si tenemos alguna consulta, si no, para dar paso con las slides finales de este workshop. De momento Nelson. No hay consultas, Edgar. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a lo que sería ya las partes de recomendaciones finales, que sería lo que es la propuesta para un SGSI integrado. Acá lo que se busca tener es un gobierno corporativo con gestión de riesgo, gestión de activos y arquitecturas de seguridad, controles técnicos y operacionales, gestión de proveedores y cadena de suministro, capacitación y concientización, gestión de incidentes y continuidad del negocio, y auditoría y mejora continua de nuestra estrategia de ciberseguridad en el tiempo. Y el último punto, que sería las recomendaciones finales, que es un SGSI moderno, adaptable y normativamente robusto para Chile. Debe considerar basarse en la ISO 27001 para cumplir con la necesidad de un SGSI, incorporar controles de NERSIP con la parte eléctrica y adaptar el SGSI volcado a la parte normativa, lo que es industria eléctrica, implementar buenas prácticas específicas para el sector industrial, lo que sería ISO 62443, integrar estos requisitos de la ley marco y asegurar un enfoque por capa. Podemos también acá priorizar lo que es operadores de importancia vital. Acá es importante también destacar algunas consecuencias, como por ejemplo dejar fuera la segmentación, autenticación, la protección física de los activos más vulnerables y frecuentemente atacados. Hoy en día uno de los puntos más críticos es lograr en algunos sectores lo que es segregación física, por ejemplo. Muchas veces nos encontramos con inclusive problemas estructurales de las mismas instalaciones. Otro punto importante también acá son las medidas específicas para mitigar movimientos laterales dentro de algunas zonas de la planta, como por ejemplo es complicado aplicar controles de movimientos laterales en zonas donde no hay gobernanza, no hay visibilidad. También es una consecuencia crítica no contar con herramientas operativas ni de gobernanza que te ayuden a nutrir lo que es monitoreo y visibilidad, por ejemplo. No contar con ello hoy en día te deriva en una idea de ciberseguridad un poco mentirosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos una visibilidad total, no tenemos flujo de datos, no tenemos vulnerabilidades presentes, no tenemos identificadas cuáles son las vulnerabilidades críticas que deberíamos abordar primero. Entonces es crítico contar con herramientas mínimas para poder tener una visibilidad total o granular, y desde ese punto abordado podemos nutrir todo lo que decanta hacia abajo: herramientas, recursos, etcétera, etcétera. Bueno, y concluir que en este punto no solamente adoptar NERSIP o 27001 en cierto modo te va a dar un cumplimiento mínimo ante la ley o ante la norma, pero no te va a garantizar una estrategia de ciberseguridad efectiva, no te va tampoco a garantizar una gobernanza integral o visibilidad, que es esencial, y esto lo puedes apalancar con lo que es ISO 62443. Pero esto, ¿por qué lo recalco? Porque es algo que, si bien es cierto la ley marco no lo menciona, queda más clara la necesidad de un SGSI que de una gobernanza integral para el lado, sobre todo para el lado industrial. Entonces, si nos basamos netamente viéndolo del lado del mercado eléctrico, si me baso en lo que me exige la norma o la parte legislativa, sería cumplir con NERSIP, cumplir con ISO 27001
pero voy a seguir arrastrando los problemas de gobernanza que ya venía arrastrando con lo que es NERSC en la parte eléctrica, ¿vale? Y que la idea también de este workshop es que no vean la ISA 62443 como una carga adicional o como un lujo, sino que esto es un puente que te ayuda a la parte de cumplimiento normativo, a gestión de riesgo, a la seguridad operacional real, cumpliendo con el anhelado control granular de ciberseguridad, lo que mencionábamos también al principio, un principio y paso fundamental para adoptar la ISA 62443 es conocer al detalle lo que va a ser tu sistema bajo consideración, el SOC, y para ello hay que contar con el detalle. ¿Cómo contamos con el detalle? Con un flujo de datos, es decir, cómo se van a interactuar las zonas o entre zonas, cuáles son el flujo de datos en cuanto a protocolos, en cuanto a dirección IP, en cuanto a dirección MAC, por ejemplo. Un punto bastante duro que le pega hoy en día sobre todo al lado eléctrico es lo que son subestaciones digitales, por ejemplo, es un punto no menor, lo que es el protocolo 61850. Hoy en día yo creo que es muy complicado que algún coordinado cuente con un flujo de datos de lo que hoy en día existe a nivel de 61850 en lo que serían los IED. Entonces, ¿qué pasa? Que por temas de capacidad o del mismo SEM salen proyectos donde hay que ampliar el patio, agregar un paño, y eso significa agregar un par de controladores en lo que es 61850, o peor aún, si es que son subestaciones digitales, el agregar o extender este flujo de datos en cuanto a 61850. Si yo no tengo visibilidad de esto, no voy a saber el día de mañana si hay un flujo de datos o una transmisión de datos en 61850 que es malicioso o no. Y eso es un punto bastante crítico, puesto que en promedio cada 3, 4 años van sacando nuevas licitaciones en donde vamos agregando paños, vamos metiendo más equipo, vamos metiendo más 61850, pero no hay un control granular. Entonces, el día de mañana, probablemente si tenemos algún incidente, sobre todo la parte de controladores, va a ser muy difícil identificar si es que es un tráfico malicioso a nivel de 61850 o no, porque no está este control granular y esta visibilidad de este punto. Yo creo que es un punto que está en la mente de todos, pero no ha sido expuesto esta necesidad hoy en día. Hasta ahí, no sé, Nelson. Bueno, con esto concluimos lo que sería el workshop y damos hincapié a las preguntas finales. Edgar, hay dos consultas Cuéntame. en el chat. Una de parte de Jorge Galdames. ¿Ya? La consulta dice: ¿cuáles son los siguientes plazos para implementar NERSC para los clientes libres? Mira, yo según entendí, Edgar, ahí me apoyas. El plazo partía a contar de octubre del 2020, pero se extendía hasta junio del año pasado, ¿ya? Solamente para aplicar los controles que corresponden, y eso va a depender directamente del tipo de requerimiento y la categoría de la entidad. O sea, quiere decir que cuánta es la potencia firme que va a tener bajo ese control, ¿ya? Porque debe partir como marcha blanca, según lo que estoy entendiendo, los últimos papers que le dio el CEN respecto a la norma. Sí, correcto. O sea, para lo que es cliente libre, al menos los controles básicos que deberán impulsar, tener desde ya, sería lo que es SIP2 y SIP3, que es el reconocimiento de cuáles son sus activos, categorización de activos críticos y un responsable NERSC ante la autoridad. Perfecto. Luego, hay otra consulta de don Marcelo. Okay. Que la pregunta es: ¿cómo abordarías la concientización a nivel organizacional, tanto en alta gerencia como a nivel de planta? Ya, ahí es un punto que puede ser muy extenso o no, pero básicamente es el ideal de poner
grupos, es decir, grupos de mantenimiento, de jefatura, de responsable, de gerencia y de alta dirección. Y la idea de estos grupos es como se busca tener un nivel de concientización mínimo, es decir, una brecha, un punto inicial transversal para toda la compañía. El ideal de separar de estos grupos, vamos a exponerlo de la siguiente forma. Tengo 5 grupos, un sexto grupo con lo que serían mis terceros, y vamos a hacer 6 tipos de programas de concientización, para el cual el primero va a ser el transversal, y en este transversal la idea es hacer un pupurrí, un mix de estos distintos grupos, es decir, no solamente que los viejos externos estén solo con los externos, los de mantenimiento con los de mantenimiento, no, la idea acá es tener visibilidad y que hay un interés de toda la compañía, es decir, tener a alguien de la alta dirección con la gente de mantenimiento y externos, y así también va compartiendo experiencias durante estas capacitaciones. Esa sería la recomendación de nuestra parte como advisor de poder abordar la concientización. Nos, dinos ahí, Marcelo, si la respuesta aclara tu pregunta un poco, o podemos abordar un poco más específica esa consulta. Bueno, igual de todas formas, este workshop está grabado, si lo quieren ver nuevamente, nos escriben, o si quieren saber un poco más también sobre esta implementación estratégica de la ley marco con ISO 27001 e ISO 62443 para la parte industrial. No duden en contactar a Nelson o a mí, nosotros vamos a recibir todas sus inquietudes y podemos abordar también la compañía que requieran para implementar controles críticos basados en su necesidad. Hay 2 consultas más, Edgar. Uh-huh. Una consulta de don Sergio Calderón. ¿Ya? Dice, para proyectos nuevos en subestaciones eléctricas, ¿qué normas se debe cumplir como obligación a cumplir para que la autoridad de eléctrica permita el ingreso de este nodo al sistema de potencia? Ya, bueno, claramente como mínimo la autoridad siempre te va a pedir el cumplimiento en ARC-CIP. ¿A qué nivel? Va a depender netamente de la potencia y de los requisitos que puedas tener en este nuevo proyecto. No van a tener claramente mayor cumplimiento sobre 220 que de 220 hacia abajo. Va a depender de si es generación también, si es que es transmisión al proyecto, si es distribución. Pero al menos el mínimo a cumplir siempre va a ser el SIP 2 y SIP 3. Perfecto. También tenemos a don Freddy Villarroel. Uh-huh. Gracias por participar, Freddy, también. En nuestro caso, OT está aislado, no tiene salida directa a internet y toda instalación OT es on-premises. Los backups resguardan los equipos relacionados con la operación hardware y software. Conectándose a la nube significa más riesgo, más exposición. En la historia de Chile para erradicar enfermedades y epidemias se han cerrado las fronteras, nadie entra y nadie sale, dice. ¿Quién asegura que el proveedor, buena pregunta, que tiene seguridad perimetral firewall industrial a alto nivel de seguridad, por ejemplo la nube GTD, ya? Por otra parte, en equipos de trabajo reducidos es difícil cumplir con los cargos y responsabilidades que en teoría se definen. Totalmente de acuerdo contigo. Al final las normas solo documentan metodología, pero no aseguran la efectividad. Correcto también en eso. En la práctica diaria es el o los atacantes las herramientas de ataque, las herramientas de defensa y las capacidades de defender y contener la intrusión. Sí, en realidad el día a día las herramientas son herramientas si uno le da la inteligencia, ¿ya? Es importante concientizar a toda la organización población. Debe ser transversal, nunca horizontal ni aislado. Gracias por el tiempo de la reflexión. Mira, respondiendo a la consulta, ¿quién asegura que los proveedores de firewall perimetral cumplan o no cumplan y te cubran o no? Nadie lo asegura, ¿ya? En nuestra experiencia nos ha tocado ser auditores de plantas y auditores incluso del perímetro de un tercero, por no nombrar una telco, a los amigos de la telco. Y claro, las políticas cargadas hacia el firewall para el perímetro T, en buen chileno entran a la cocina. Podía entrar directamente a la cocina con eso. Entonces, siempre es
siempre es útil para ese tipo de implementaciones de firewall, routing y switching que hacen terceros, contar con alguien o un ente o una empresa que te apoye en cuanto a hacer la contraparte técnica y auditar lo que Claro, están haciendo, ¿vale? En la recomendación. ¿Por qué? Porque tanto como el NOC o el SOC no van a detectar la intrusión inmediata. ¿Por qué? Porque los parámetros que, por así decirlo, los sistemas que ocupan NOC y SOC son sistemas que aprenden. Entonces tienen una cierta rutina bien aprendida de datos, todo pasa normal, pero ponte en el caso, 3 de la mañana, la gente de mantención necesita hacer una operación a las 3 de la mañana, entonces como es algo fuera de lo normal, para el SOC lo va a alertar como una intrusión, ¿ya? Siendo que es parte de la labor de mantención fuera de horario, ¿vale? Ahí voy con el comentario de que las herramientas son herramientas y uno le da la inteligencia, ¿ya? Y nadie te asegura a 100% que lo que implemente un tercero va a ser 100% verídico y real y va a estar 100% seguro, ¿ya? Hoy en día nadie se salva, por así decirlo, ¿ya? Eso, Edgar. exacto, sí, complementando ahí, muy bien abordada la respuesta, Nelson, y complementando ahí un poco también, no basta solamente con tener herramientas o tener cajas de tecnología como un firewall, por ejemplo, sino que también ver un poco más allá, ok, tengo un firewall, ¿qué medida de protección me ofrece este equipo? ¿Tengo alguna licencia, por ejemplo, anti-malware o no? Probablemente estas licencias un poco más avanzadas inclusive podrían ser más caras que el mismo equipo que estoy comprando, pero ahí es donde hay que hacer un poco la traducción y verle el valor agregado a estas implementaciones, es decir, ok, mira, el equipo vale, por decir un número, vale 5 millones de pesos y la licencia anti-malware vale 8 millones de pesos, pero claramente si lo llevamos número, no es atractivo comprar una licencia inclusive más cara que el mismo equipo o la caja tecnológica que estoy adquiriendo, pero si le veo el valor agregado a esto, es como, oye, que ya son 8 millones de pesos la licencia, pero esta licencia es por 5 años. Si esta licencia la llevo a meses, por 5 años son 60 meses. Si hago la división de 8 millones en 60 meses, aproximadamente son 135.000 pesos mensuales. Entonces, si veo el valor agregado de que, oye, mensualmente voy a estar pagando como el seguro del auto, por ejemplo. El seguro del auto es un gasto fijo mensual que se ve como gasto, pero hasta que nos pasa un incidente o un accidente en este caso, lo hago efectivo y digo, ah, sí, sabéis que en realidad el seguro no era un gasto, sino que era una medida mitigatoria de alguna desviación financiera que pudiera tener. Es decir, me robaron el auto, choqué el auto sin seguro, tengo que comprarme el auto desde cero, versus que si tenía un seguro, el impacto va a ser mucho menor. Lo mismo acá, por ejemplo, una licencia anti-malware, anti-ransomware, por ejemplo, que pudiera costar más que el mismo equipo, si lo veo y el valor agregado total y lo llevo a meses, claramente va a ser mucho más atractivo ver un costo mensual de $135 que $8.000 en 5 años. Entonces, también ahí hay que abordar con un poquito de inteligencia financiera y cómo comunico el real beneficio de las herramientas que busco implementar en mi estrategia de ciberseguridad. Es decir, verlo como un habilitador del negocio y no como una necesidad o un gastadero de plata que pudiera ver la alta dirección. Es decir, la idea y el compromiso también que tiene que venir de la alta dirección es abordar la estrategia de ciberseguridad como, nuevamente, como un habilitador del negocio y lo que se defina en esta estrategia de ciberseguridad, tratar de abarcarla y apalancarla en la misión y la visión del negocio. ¿Para qué? Para que después las mismas iniciativas y cumplimientos de ciberseguridad vengan desde la alta dirección y no el responsable o el delegado de ciberseguridad se llene de microproyectos de ciberseguridad que hoy en día pasa, no sé, necesito un IDS, tengo que ir a salir a buscar plata, tengo que justificarlo con la alta dirección, no sé, probablemente de los 100 que necesite me van a asignar 80, tengo que hacer milagros con los 80 que conseguí, no con los 100 que necesitaba. Entonces, también es desgastante en el tiempo estar llenándose de microproyectos y de soluciones y de justificar cada una de estas herramientas en el tiempo, versus que si es
es una estrategia integral desde la misión, la visión, desde la alta dirección. Es mucho más sencillo apalancar los objetivos y los requerimientos de ciberseguridad que voy a tener pendientes, porque también, por más que abarquemos una estrategia de ciberseguridad, siempre vamos a tener algo que va a quedar pendiente. ¿Por qué? Porque los desafíos de ciberseguridad van mutando al día a día. Entonces, si alguien te dice, oye, esta es la estrategia sagrada, si lo haces de esta forma no vas a tener problemas, mentira, porque la necesidad y la ciberseguridad va evolucionando a diario. Entonces, básicamente esa es la recomendación, contar con una estrategia de ciberseguridad, el cual se integre en la misión y la visión, que la alta dirección entienda el por qué realmente necesita establecer una estrategia de ciberseguridad integral, y no solamente por cumplir, porque por cumplir es lo que pasa hoy en día. Cumplimos los mínimos requeridos por la ley y te aseguro que los encargados o los responsables de ciberseguridad del negocio hoy en día están anualmente, o si es que no, cada 2 veces en el año, ir a buscar fondos para poder integrar alguna herramienta ahí. Y eso es desgastante en el tiempo también. Eso, Hay no sé. una última Uh -huh. consulta de Carlos. Dale. Uh -huh. En caso de empresas nuevas en el tema de CyberD, Uh -huh. ¿con qué debemos empezar y cuál sería el proceso? Buena pregunta, pero no es tan compleja tampoco. O sea, idealmente, si no, creo que lo habían preguntado anteriormente, si tenemos hoy en día conocimiento serio y queremos empezar a implementar desde nada, idealmente es hacer un levantamiento activo, eh, hacer un análisis en realidad de estado de salud de ciberseguridad de tu instalación. Si lo traducimos a palabras comunes, sería como hacer una biopsia para saber cuál es el estado real, tener identificación de activos, y en base a eso categorizar si es que hubieran activos críticos, y en base a esto eh, definir roles. Luego de definir roles, generar una estrategia de ciberseguridad, y esta estrategia de ciberseguridad que la entienda la alta dirección y sea aprobada por la alta dirección y comunicada dentro de la organización. Y luego desde ahí hacia abajo, los quick wins que hablábamos dentro del workshop. Perfecto. Chicos, si no hay más consultas, aprovechen. Yo tengo una consulta. En base Cuéntanos, a, Enrique. en base a tu experiencia y alineándome con la presentación, ¿cuáles crees que son los beneficios que tiene el implementar buenas prácticas de ISA 62443 en sistemas industriales dentro de un CGCI en Chile? Bueno, claramente el beneficio será si es que tengo instalaciones industriales. Primero que todo, validar eso. Si es que tengo instalaciones industriales, los beneficios que me va a dar va a ser el abordar la gobernanza industrial, porque como mencionábamos también, la ISO 27001 es más de gestión de ciberseguridad, gestión de riesgos y auditorías. Es donde más se enfoca la 27001, y la 62443 es una receta aprobada ya de buenas prácticas para la industria y de gobernanza OT. Eso, Enrique. Ok, muchas gracias, Edgar. De nada. No sé si tenemos alguna duda o consulta adicional. De igual modo, como mencionábamos, tenemos los correos acá para dudas o consultas que pudieran tener. Escriban a nelson.martinez@advisors.cl, o a mi correo de advisor también, edgar.santos@advisor.cl, para consultas que pudieran tener del mismo workshop. Si es que quieren una copia del video workshop, también la pueden solicitar directamente a nosotros. Y también fuera de este workshop, si tienen alguna consulta o necesidad, o si es que tienen el interés de abordar algunas iniciativas de ciberseguridad, ya sea que tengan avanzadas ciertas políticas o ciertos controles, o ya sea que no tengan nada y les interese abordar esta estrategia, nosotros podemos ser su partner de ciberseguridad. Así que no duden en contactarnos, ya sea para consultas, para proyectos, para pedir una copia del workshop. Estamos abiertos para escucharlos.
Estimados, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por su Disposición. tiempo, por acompañarnos en este workshop y nada, espero que haya sido enriquecedor y haber aportado un granito de arena para cada uno de ustedes que estuvieron presentes en este workshop. Un abrazo gigante, muchas gracias. Estamos viéndonos en la Gracias próxima. a todos. Gracias Abrazo. a todos, que tengan buen día. Chao, chao. Chau. Chao.